Continuamos en esta segunda jornada del 16º Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Costa in Memoria. En esta ocasión, para pensar y versar sobre la Escuela Cubana de Metales en el Jazz. Y para ello me complace muchísimo presentar a mis panelistas de lujo. Me acompañan entonces Roberto García, trompetista de muchísimos años de experiencia en el gremio, director de su proyecto Latin Way, y que lleva mucho tiempo también ya formando parte de las filas de la academia, con Ruiz López Noza. Además, yo sé que eres fundamental en todo el desarrollo que ha tenido este proyecto desde que surgiera hasta la actualidad. Me acompaña de la joven vanguardia de esta nueva generación Michelle Herrera, saxofonista, líder de Madre Tierra Project. Así es. Ya yo he seguido de cerquita tu carrera desde el primer disco. Y Eduardo Sandoval, trombonista, uno de los más talentosos de su instrumento y también líder de su proyecto. Todos excelentes exponentes de cada uno de los instrumentos que representan. Así que iniciamos esta descarga en la que vamos a conversar sobre precisamente el papel que ha desempeñado la trompeta, el saxofón, el trombón, los metales en sentido amplio en la historia del jazz en nuestro país, Roberto. Yo sé que es un tema muy extenso, inicio por ti, preguntándote, dentro de esta historia y de este desarrollo que ha tenido o el desempeño que ha tenido la trompeta en Cuba, ¿cuáles pudieran ser los hitos, los momentos más destacados y sobre todo quiénes son sus principales exponentes? Bueno, yo te diría que para hablar de lo que es la metalería en general, no solo la trompeta, porque aunque tú no lo creas, aquí tenemos la reducción de la banda. Michelle sabe de lo que estoy hablando, y Eduardo también. Esta es la reducción de la banda. Bueno, habría que remontarse primero a las grandes orquestas que han existido en Cuba, las grandes bandas, como por ejemplo, por mencionar alguna, la Orquesta Riverside, la Orquesta Hermanos Avilés, los grandes conjuntos, por ejemplo, el conjunto de Chapotín. No puedo mencionarlos todos porque son muchísimos, Roberto Fá. Y bueno, la Orquesta de Música Moderna, precisamente una de mis primeras experiencias fue con la Orquesta de Música Moderna, pero no como intérprete, sino mirando los ensayos, porque mi papá trabaja ahí en el vocero de la orquesta. Y es cuando yo era niño me llevaba a los ensayos de la Orquesta de Música Moderna y ahí vi a esos grandes trompetistas. Por ejemplo, hay un trompetista que no se puede dejar de mencionar, que es Escalante, Luis Escalante. Que Luis Escalante era un trompetista que lo mismo tocaba en la Sinfónica, que tocaba en la Orquesta de Música Moderna, y era muy versátil, tenía un nivel de improvisación muy grande. Y hablando de la parte ya de lo que es la improvisación como tal, porque bueno, la trompeta, bueno, esto es un fliscorno, pero bueno, esto es familia la trompeta. Lo que pasa es que bueno, ha sido más mi especialidad. Ahora, aclárame, ¿cuál es la diferencia para los que no lo conocen también entre la trompeta y el fliscorno? Sí, bueno, la diferencia está en que bueno, las tuberías de fliscornio son más anchas, es un instrumento más dócil, más suave, se toca en un registro central y medio, no es como la trompeta que ya se toca en un registro mucho más amplio, y es un instrumento que se usa en las cuerdas, o sea, en las secciones de metales se usa mucho la trompeta, ¿no? O sea, 4 trompetas, 5 trompetas. Y entonces el fliscornio más bien se usa para dar un color en momentos determinados o para hacer solos. Y entonces, bueno, ¿En la historia del jazz es más utilizada la trompeta que el fliscornio o tienen igualdad de condiciones? Yo pienso que es casi parejo, se ha usado más la trompeta, mucho más. Se ha usado mucho más la trompeta. Pero han habido grandes trompetistas que se han especializado, en el fliscornio. Por citar un ejemplo, Freddie Howard, Chet Baker, por ejemplo. Pero han habido otros que no han tenido necesidad de tocar este instrumento, como es en el caso de Miles Davis, porque la sonoridad de Miles Davis en la trompeta es un sonido que se puede decir que es angelical. Y entonces, bueno, por eso la trompeta es un instrumento que es de mucha versatilidad y de especialidades. Porque, por ejemplo, han habido trompetas muy buenos que no han sido grandes improvisadores, pero sin embargo han sido muy buenos, como se le dice, en el jazz, ¿no? Lead trumpet, primer trompeta, se han especializado en eso. Y así han habido, por ejemplo, el caso de Guajiro Mirabal, especialista en improvisador de música cubana, el mismo Chapotín, ¿me entiendes? O sea, que es un instrumento de especialidad, de que han habido muchas. Y en el caso, Michelle, vamos a continuar conversando luego, pero vamos a hablar, Michelle, ahora en el caso del saxofón. A ver, aquí tendríamos que explicar igual, estamos ante una cuerda de metales que cubre, al menos en estos 3 instrumentos que las representan, 3 registros.
fundamentales. El más agudo en este caso sería el de la trompeta, el fliscorno, el saxo viene siendo el registro medio y entonces el trombón un poquitico más grave, ¿no? Así sería. ¿Cómo? O sea, creo que esto es bueno también porque pensemos en que no todos los que nos están viendo saben de música. Michelle, en tu caso en particular, la historia del saxofón en el jazz en la isla. Tú eres muy joven, pero yo sé que te ha interesado siempre mirar atrás, beber de la fuente, insistimos siempre en eso. Y que tienes todos referentes importantes, ¿no?, de ese instrumento. Así mismo, lo primero es, como un poco para que entiendan, el saxofón es un instrumento que es viento-madera. Justamente se hizo con el sentido de imitar un poco la voz. Y bueno, en los inicios del siglo XIX, que es donde se crea el saxofón, específicamente en 1840, se hizo un poco también porque lo que más primaba era el clarinete. Ese era el sonido que más estaba en esa etapa. Entonces se hizo un instrumento que un poco simulara la voz y que al mismo tiempo empastara un poco más con los instrumentos de viento metal, que es el caso de la trompeta y el trombón, para lograr justamente las cuerdas. En el caso de la música cubana, yo pienso que en la evolución no solamente del jazz, sino en todos los procesos que hemos pasado por diferentes estilos musicales y en la creación, por supuesto, ha estado el saxofón implementado, como es el caso del momento donde más primaron las big bands en orquestas como la de Benny Moreno. Podemos hablar de Damaso Pérez Prado también. La inclusión de este instrumento dentro de la música cubana ha estado siempre. Yo creo que ha dado grandes exponentes para la música mundial, no solamente para la música cubana. Por citar en este momento ejemplos que han sido para mí, tengo que comenzar por Germán Velasco, pues tengo que decir César López también, Carlos Javerov, que han sido también importantes, José Carlos Acosta, que para mí son personas que de alguna manera encontraron su sonido dentro de la música cubana y es lo que han plasmado hasta nuestros días. Nosotros estamos teniendo una herencia de importantes saxofonistas. Paquito Rivera tampoco se me puede ir porque ha sido un exponente fiel de lo que es el nivel de saxofón de la escuela cubana para el mundo. Exacto. Yo creo que esas son cosas que de alguna manera han marcado nuestra generación y la música cubana en el sentido de la orquestación, de la implementación del instrumento como tal en las grandes orquestas, como es el caso de la banda de Iraquere, que son formaciones que han cambiado el curso del jazz cubano y de la música cubana universal también. Exacto. Y en tu caso, Eduardo, el trombón, yo sé que tú también, ya hemos estado en ediciones anteriores de nuestro evento versando sobre la importancia o el desempeño del trombón en el jazz. Incluso hemos tenido fiestas de trombones, ¿no? Y de alguna manera tú también en tiempos recientes has redimensionado esa idea a partir de la comunión de una gran multiplicidad de trombonistas de disímiles generaciones, haciendo un concepto maravilloso del cual hablaremos luego. Pero ahora coméntame sobre la historia de este instrumento, quiénes son tus principales exponentes, quiénes son esos trombonistas de la historia del jazz cubano que no se pueden dejar de mencionar, o de la cultura o de la música cubana. Mira, yo me uno a todos los exponentes que han estudiado, Maestro Cortico, Michelle, porque siempre hemos tenido el trombón como un instrumento no deficitario, pero un instrumento de preparación lenta. Ajá. En la actualidad el trombón se ha desarrollado muchísimo y hay muchos exponentes en el mundo actualmente que dominan este instrumento magistralmente, a la par de un saxofón y a la par de una trompeta, pero siempre los mismos trompetistas, saxofones, siempre nos han dicho a nosotros los trompetistas: escuchen el saxofón, escuchen la trompeta, porque el pensamiento es mayor, ¿no? Y el otro día, bueno, hace ya un tiempo, yo estuve en un coloquio que me fui invitado por Pedro Lao, donde hablamos de Pucho Escalante. Te hablo de Pucho Escalante, ¿por qué? Porque muchos trombonistas... Aquí, en el Coloquio Internacional de Jazz, hace un año exactamente, que le rendimos homenaje a Pucho Escalante por su centenario. Muchos trombonistas de mi generación, otras generaciones que me antecedieron, y bueno, no conocen a Pucho Escalante. Y Pucho Escalante fue uno de los patrones principales del trombón en el jazz cubano, que todavía hoy por hoy está vivo, no vive en Cuba, vive en Nueva York, tiene como casi 100 años. Pero, 100 años, le celebramos el centenario el año pasado. ¿Verdad que sí? Me dejando un poco. Pucho Escalante es un trombonista que hay que estudiar. Hay que estudiar obligatoriamente porque
tú lo escuchas ahora y te parece que grabó un disco la semana pasada, porque tenía un concepto y un desarrollo de todo y una actualidad en aquella época espectacular. Tenemos a Juan Pablo Torres, que para mí ha sido el exponente más grande de Cuba, Generoso Jiménez, que siempre odio, no se destacó como trompetista, sino como arreglista, pero era arreglista de la banda de Benny Moré, ¿entiendes? Y en la actualidad, Leal, Carlos Álvarez, que era de esa generación, que todavía lo tenemos con nosotros, Juan Carlos Marín, que es un poco ya más joven, pero que hay que hablar de él, porque yo creo que es un exponente que por lo menos yo he estudiado, lo he analizado en la manera de tocar. Y así, bueno, nuestros profesores de la cátedra, que la cátedra de trombón no se especializa en el jazz, se especializa en la música clásica, es lo que hemos estudiado todo, pero bueno, de un poco a poco te van dando una miel por aquí, una miel por aquí, para que entonces tú vayas cogiendo un poco de tamaño bola de lo que es. Me resulta curioso que te lo decía ahorita, es súper curioso que hagamos un coloquio de jazz, donde en las escuelas no se estudia jazz, en las escuelas cubanas no se estudia ni música popular ni jazz. ¿Entiendes? Entonces todo el interés resurge de nosotros mismos, de la búsqueda, de encontrar quiénes nos antecedieron, la herencia, como mismo dijo Michel, de lo que, a ver, de dónde vamos a beber. ¿Tú sabes? Entonces nosotros tratamos de coger de Cuba, pero internacionalmente también, que es donde más se desarrolla esta música con el trombón. Mira, es bien interesante esta observación que tú realizas. Nosotros creo que en cada uno de los paneles hemos tenido la oportunidad de decirlo. Estuvimos haciendo un recorrido por las escuelas justo ahora por un material que hemos estado realizando, celebrando esta edición del Jazz Plaza y del Coloquio Internacional de Jazz. Hicimos un recorrido por las escuelas de música, por 5 de las academias de música, y ciertamente, si bien en un tiempo, hace un tiempo atrás, algunas décadas atrás, se divorciaban por completo los conceptos de la música clásica que se estudiaba en la escuela, que se estudia en las escuelas, y de la música popular. Hoy en día el panorama es ya diferente. Sí. Aún hay mucho camino que recorrer, pero ya los muchachos se están acercando a cada algunos de los códigos de la música popular, no siempre jazzística, pero sí por lo menos popular en sentido amplio desde las escuelas. Lo que pasa es que ciertamente es un camino todavía incipiente, que hay mucho que trabajar en ese sentido. Yo aprovecharía y preguntaría a Roberto, ¿existe entonces una escuela cubana de trompeta? Sí, existe una escuela cubana de trompeta, sí, eso sí, pero un poco apoyando, y por cierto... Pero escuela en el sentido hablando de estilos, ¿verdad? De estilos, de modos de hacer, de modos de interpretación, que son nuestros. Se identifica como un trompetista cubano de un trompetista de otro lugar del mundo, por ejemplo, por su manera de tocar. No, realmente lo que estaba diciendo Eduardo, o sea, realmente la formación en las escuelas es una formación clásica. Por cierto, hablando, él mencionó a Pucho Escalante, hermano de Luis. El hermano de Luis Escalante. Luis Escalante, claro. Que yo mencioné. Sí. O sea, que estamos por ahí. Sí. Estamos por lo mismo. Es la escuela clásica, porque, por ejemplo, yo soy profesor de Lisa y el programa que se estudia es un programa clásico. Pero, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Arte, sí ahora, de hace un tiempo, por ejemplo, se están trabajando, por ejemplo, hay profesores como Enrique Lazaga, que tiene una charanga, Emilio Morales también, está la Jazz Band de Camilo. Y bueno, hay varios grupos, se me olvidan algunos, pero yo, por ejemplo, yo personalmente atiendo un sexteto que tiene trompeta y también atiendo un grupo que se llama Afrocubano. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando, ellos mismos me propusieron desarrollar la música a partir de la música afrocuba, o sea, trabajar la música de Afrocuba. Y entonces, bueno, con ellos yo he venido trabajando porque mi gran experiencia fue Afrocuba. Claro. Casi toda mi vida la pasé. Trabajé con Emiliano Salvador, con José Carlos Acosta, un tiempo, pero bueno, mi gran experiencia fue con Afrocuba. Entonces ahora en la escuela, de hace un tiempo para acá, sí yo estoy trabajando con los muchachos sobre esto, y bueno, sobre la música en general, ¿no? Pero estoy trabajando, me pongo muy majadero, muy exigente, con lo que son los metales. Y ahora mismo, por ejemplo, yo tengo una cuerda de metales de 2 trompetas y 2 saxofones, un alto y un tenor. Y entonces estoy trabajando fuertemente con ellos. Pero se está trabajando en la escuela no solamente en ese sentido, sino que se está trabajando sobre el trabajo, o sea, la experiencia de lo que es el trabajo en orquesta, lo que es la jazz band, lo que es la big band, que es el caso de Camilo, que tiene una orquesta grande. Y hay varios grupos. También Yarno está haciendo cosas ahora y así. O sea que hay un movimiento muy bueno ahora
por lo menos en la Escuela Nacional de Arte, creo que en Amadeo también. Sí, no, y Robert, Sí. quisiera también acotar a todo lo que Robertico ha dicho, que el acercamiento ha venido evolucionando poco a poco. Exactamente. Yo pienso, por ejemplo, en el tiempo que se reunían muchas personas en diferentes cubículos de Lisa, donde iba hablando Sánchez Cubayás también, un poco a explicar de armonía, a que nosotros entendiéramos de qué se trataba un poco la música desde su punto de vista, pero creo que esos son conocimientos que se han transmitido. También Maraca ha estado también Sí. en esa misma situación, Bueno. Alexis Bosch, Alexis Bosch. Bobby Carcassés, a todos nosotros de alguna manera nos ha pasado la mano y o sea, por lo que digo, referente a la enseñanza como tal, no está incluido dentro del programa específicamente, Eso es. pero sí hemos tenido, en mi caso yo también he pasado por casi todas las escuelas de Cuba, acercando un poco a los muchachos a lo que es el jazz y un poco a la enseñanza, cómo vincular las mismas cosas que hemos aprendido de la música clásica, que también está todos los elementos suficientes para desarrollarse en el jazz. Sí, sí. Eso también de alguna manera explicarle, abrirle los ojos de lo mismo que están estudiando, bueno, esto puede ser un camino. Entonces, yo creo que es un momento favorable para apoyar lo que está diciendo Robertico, para la evolución de estas asignaturas dentro de la enseñanza artística en el momento que estamos viviendo. Michelle, si yo les preguntara a los tres, ¿cuáles son los principales elementos que hay que tener en cuenta a la hora de arreglar o de componer para cada uno de sus instrumentos? Habíamos hablado años atrás, Eduardo, en que el trombón no puede tocar la misma cantidad de notas, por ejemplo, que puede tocar una trompeta. Hay quien piensa que sí, hay quien dice que no. Coméntame cada uno sobre estos elementos. O sea, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuáles son esos rasgos esenciales? Los tres tienen esa experiencia que hay que tener en cuenta para poder orquestar y componer, arreglar para cada uno de esos instrumentos. Yo te voy a decir en el caso mío personal. Ajá. Ahorita te lo dije y te lo voy a volver a repetir. Ya el trombón, en el caso del trombón, que es el instrumento un poco más difícil de tratar de imitar al saxofón y la trompeta que trabaja con llave, ha madurado y ha evolucionado muchísimo. O sea, yo he tenido la suerte de formar parte de muchas sesiones de grabación donde he tenido que tocar desde negra hasta semifusa y símiles de nota. Y lo he hecho. Y ahí ha quedado bastante bien y el como se le dice, el cliente, el productor, el músico se ha sentido cómodo. Ahora, ¿qué tiene que hacer un instrumentista como un trombonista o cualquier para arreglar para este instrumento? Primero, conocer el instrumento, conocer el registro del instrumento. Ajá. Segundo, escuchar música y tener una noción de cómo quiere que le suenen las cosas. ¿Entienden? Para entonces poder ubicar cada instrumento en el registro que suene bien. Por ejemplo, la trompeta, como dijo Robertico, aquí están los tres instrumentos fundamentales del brazo, como se dice, ¿verdad? El trombón, en un registro, el trombón es el único instrumento de los tres que se le puede escribir de un mi grave a un re, porque suena parejo. La trompeta arriba suena bien, pero abajo no todo el mundo lo suena bien. El saxofón en el medio suena bien, pero arriba suena chillón. Entonces el trombón es el único instrumento que tú le puedes escribir ahora en medio arriba que suena parejo, porque el registro, la tesitura del trombón es una tesitura pareja. Por eso es que, por ejemplo, la gente de la salsa, la gente de las big band de jazz, escriben mucho para el trombón, o sea, porque además de ser un instrumento de fuerza, es un instrumento que el registro suena bastante parejo. Yo pienso que ellos deben concordar con lo que yo digo, o no sé. Si yo te pidiera hacerme una frase en el trombón que abarcara esa amplitud de registro a la que tú haces referencia, ese sonido parejo. Claro, de eso se trata, arriba. Por arriba, no sé, algo así, ahí te suena lo más parejo posible, ¿no? Una escala donde ahí se trabaja todo el registro y se ve el instrumento parejo que suena lo mismo arriba en medio que abajo, ¿no? Ya. O sea, por ahí En más el o menos. caso del saxo y la trompeta. En el caso del saxofón, yo pienso que
El saxofón es un instrumento que tiene una sola línea. Generalmente los instrumentos armónicos, como es el caso de la guitarra, el bajo, el piano, se desarrollan un poco más. Eso es una cosa generalizada en el brass. Yo creo que primero para escribir para los diferentes instrumentos, apoyo lo que dice Eduardo en el sentido de conocer la parte física del instrumento. Luego, yo pienso que es una cuestión, por ejemplo, en el caso de los Big Band, para mí, en mi experiencia, es saber descubrir los planos sonoros de cada instrumento. La trompeta puede lo mismo brillar en un registro agudo, que puedes buscar una forma de escribir que en un registro medio sea el colchón de una agrupación entera. Es el mismo caso de los saxofones y para mí también es el mismo caso de los trombones. Es encontrar el lugar donde musicalmente cada uno brilla, tanto en la tesitura como armónicamente hablando. Yo pienso que los acordes tienen cada uno personalidad. Es como cuando las personas dicen, bueno, me suena triste, porque tal vez tú estás empleando un modo menor o estás, ¿sabes?, en un tono donde, o otra cosa que es ambigua, pero o que suena raro, y dice, bueno, pero esto qué sonoridad me da. Así mismo yo pienso que es el caso a la hora de explotar la forma de escribir para los brass dentro de tanto de una orquesta como de un gran formato, un big band o una sinfónica, que también tenemos brass diferentes, pero tenemos. Para mí se trata de eso. He aprendido mucho también. Casi todos los saxofonistas terminan arreglando y componiendo. Muchos del jazz lo han hecho también, tanto en la escuela cubana como en la música universal. Y en Cuba yo tengo un referente bien importante que es trompetista, pero no puedo dejarlo de mencionar, que es Armando Romero. Yo creo que él marcó, desde mi punto de vista, cuando tú chequeas sus cursos armónicamente y tal, marcó un estilo de escribir y de armonizar brass dentro de la música cubana y de la música universal también, porque se estudia lo que él logró. Son maneras de escribir que de alguna forma marcaron una etapa en cuanto a sonoridad de la música cubana y del jazz cubano como tal. Y por eso es uno de mis referentes también. Qué bueno, hoy justamente estuvimos realizando un homenaje en la mañana a Armando Romero en el 110 aniversario de su natalicio, y bien provechoso, interesante el panel. Así que estamos en sintonía, qué bueno. Sí. Y en el caso, bueno, fíjate que no te me vas a escapar. A ver, yo quiero que tú me ilustres algo también. ¿Cuáles son, digamos, esos principales recursos a los que se acude en un arreglo de metales específicamente para... En el caso del saxofón, yo que pienso que son los fraseos, y como en el caso del Big Band es como los guajeos. Es lo que más... Un suponer. ¿Sabes? Es como los motivos que se repiten dentro del Big Band cuando los otros están haciendo melodías o colchones, y en el caso también de los pasajes rápidos, improvisación, melodía, casi siempre es el saxofón. Suponer, en el saxofón tú tienes lo mismo, melodías lentas que motivos, digamos, más rápidos, más virtuosos. Sí, más virtuosos, que recrean de alguna manera el mismo motivo que se dijo al principio, o sea, que se expuso al principio, y de alguna manera siempre es el contracanto del otro instrumento. En el caso, por ejemplo, del Beni, las trompetas suponen hacían tarara, tarara, y tú tenías el saxofón para, el motivo para, que como que se quedaba el guajeo, que es como se le dice en términos musicales. Exacto. Bueno, Roberto, ahora quiero que me digas tú, ¿cuáles son, digamos, que las
principales dificultades que supone la interpretación de la trompeta desde el punto de vista técnico. O sea, pero está también toda la franja de aire, Sí. la columna de aire que tienen que tener ustedes, o sea, lleva toda una técnica que Sí. ustedes deben practicar. Y luego explícame entonces cómo ocurre esto en los arreglos para el jazz. ¿Hay algo en particular que se le exija a los trompetistas en el repertorio jazzístico que no necesariamente esté presente en el resto de los géneros, como el son, por ejemplo? Sí, bueno, según el género, Ajá. depende del género que sea, es Exacto. como se escribe. Porque bueno, cada género tiene su estilo, su forma de tocar. Por ejemplo, el jazz se toca mucho con du-du. Y en la música cubana se toca más con el tu-tu, con el tuteo que le llaman, ¿no? Entonces, hablando ¿Qué un poco consiste esa diferencia? la diferencia es que, por ejemplo, la música cubana, si va a ser una frase cubana, ¿entiendes? Y el jazz es más. Y traté de hacer algo parecido, ¿no? Una frase, la misma frase casi, cubana y tocada en el estilo del jazz. Más du en el jazz y más tuteo, cosa que siempre, de la que siempre está hablando Wynton Marsalis. Porque Wynton Marsalis siente mucha admiración por la forma de tocar de los cubanos. Y entonces, bueno, hablando de eso un poco, depende de muchos factores, porque yo creo que ellos han dicho una cantidad de cosas que ya me queda muy poquito que decir. A veces también depende, por ejemplo, escribir para esta cuerda, para mí, mi criterio es mucho más difícil que escribir para una cuerda más grande. Ya. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de instrumentos, más posibilidades de repartir las voces. Exacto. Cuando son 3 instrumentos, como era el caso y precisamente de Afrocuba, es muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces uno tiene que buscar los acordes, las notas fundamentales para Hay que poder cubrir armónicamente. cubrir armónicamente con 3 instrumentos. Exacto. ¿Me entiendes? Y entonces a veces depende de eso. O sea, la trompeta tiene muchas funciones, como decía Michelle. Dentro de, por ejemplo, hablando de una banda de jazz. La trompeta, por ejemplo, en el caso de las bandas de jazz, se utiliza a veces una quinta trompeta, digamos. Que esa quinta trompeta es el que viene doblando, haciendo las notas sobreagudas, doblando como la primera trompeta. Ajá. Ahora, el primer trompeta es el clásico trompeta que tiene ese sonido colocado, hiriente, a veces brillante. Ya el segundo trompeta es un poquito menos, y así, tercero y cuarto. Ya son que tocan más en el registro medio central, que van llenando los acordes. Como colchones. Exactamente. Pero, ¿cómo se llama? La trompeta también, por ejemplo, en los conjuntos, también se toca de otra manera. Pero siempre hay un primer trompeta. Siempre hay un primer trompeta que es el que lleva la voz más alta, ¿no? En el caso de las sesiones de metales, yo tengo una experiencia muy bonita. Yo una vez estaba haciendo un arreglo y llamé por teléfono a Rolando Baró, uno de los, para mí, de los grandes arreglistas que ha habido aquí. Y yo trabajé con él con el grupo Omar Aportún. Y lo llamé y le empecé a preguntar: Baró, mira, ven acá, la trompeta y el trombón y el registro, y hasta qué nota, y qué tú crees que haga aquí, que haga aquí. Y me dijo: mira, para hacer arreglo, lo primero que hay que tener es gusto. Si tienes gusto, te va a sonar bien. Siéntate en el piano, pon los acordes, reparte la voz y se acabó. Él mismo me dijo que tratara de observar la forma de escribir de los brasileños, que eso es otro mundo también. Y, por ejemplo, me dijo: mira, a veces tú estás escuchando una flauta y un trombón, y a veces de pronto el trombón está por arriba de la flauta y suena bien. Claro. Eso depende, porque en la música existen los colores también. Hay momentos en que a lo mejor una trompeta suena mejor, o un fliscornio suena mejor por debajo de un saxofón que por encima. Y a veces el trombón, yo recuerdo, por ejemplo, el grupo Chicago, el trombonista de Chicago a veces estaba tocando por encima de la trompeta y sonaba bien. Porque ya le digo, depende de cómo tú coloques las voces. No hay una fórmula que tenga que ser estricta, todo depende también de la ingeniosidad con la que se haga el arreglo. Sí, no hay una regla fija que diga: no, esto tiene que ser así. Por lo general sí, por lo general, bueno, pues hay una pauta. Van a la trompeta, los saxofones y los trombones. Ajá. Pero eso puede variar, según también el instrumentista. Claro. ¿Me entiendes? Porque si yo voy a escribir música de Michelle, yo tengo que pensar en Michelle. Claro. ¿Me entiendes? Yo sé lo que va a sonar. Yo sé lo que va a sonar si voy a escribir para Michelle.
y si voy a escribir para Eduardo. De acuerdo al estilo de interpretación de cada uno y Eso es muy, muy al importante. dominio técnico interpretativo que tenga cada uno de esos instrumentos, ¿verdad? Exacto. Yo creo, a ver, el tiempo lamentablemente es implacable, se me ha ido así volando, conversando con ustedes. Hay muchísima tela por donde cortar. Esto es un tema que pudiéramos continuar desarrollando en otras ocasiones, en ediciones futuras, pero ahora yo quisiera que me ilustrara algo a trío, o sea, para esta cuerda de metales, fliscorno, saxofón y trombón, algún estándar del jazz. ¿Qué se nos ocurre? A ver, algo que quienes nos están escuchando pues, pueda disfrutar y que pueda ver. Bueno, de esto se trata. Yo creo que habíamos pensado en un blues. Dos, un, dos, tres. ¡Bravo! Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Ha sido súper provechoso este tiempo que hemos estado juntos. Estoy muy complacida y espero que los amigos que nos han seguido a través de las redes, pues que lo estén también. Esto es un material que va a quedar para la historia. Así que les agradezco y bueno, les invito a que para las próximas ediciones también se nos sumen y sigamos discursando y pensando el jazz desde la cuerda de metal. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Y por supuesto decirle a todas las personas que van a ver el programa que sigan a los cubanos brass que hay por todo el mundo, donde cada uno desde su especialidad defiende lo que es la cultura cubana y el jazz cubano para el mundo. Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues usted ya sabe,
Así terminamos esta segunda jornada de la 16ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Le esperamos mañana desde las 10 de la mañana. Estaremos en sintonía en las redes y en la televisión cubana, gracias al canal Clave. Nos esperamos, seguiremos rindiendo tributo a personalidades importantes, a músicos imprescindibles de la historia musical de nuestro país y específicamente del jazz.